7 de la mañana con 10 minutos y en este momento establecemos contacto vía videoconferencia con el ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, para conversar en los siguientes minutos sobre temas relacionados al trabajo de este poder del Estado y también las reacciones y las impresiones que se tienen desde el Consejo Nacional Electoral frente a estos casos de corrupción que han saltado a la luz pública en el transcurso de estos últimos días. Buenos días, ingeniero, gracias por acompañarnos. Gracias, un honor estar acá con usted. Saludos. Muchas gracias, muy gentil. Bueno, hemos visto con asombro y con indignación también cómo estos casos de corrupción se están presentando ante la opinión pública. Han habido acciones ya por parte de la Fiscalía General del Estado, acompañado por el apoyo del Ministerio de Gobierno, la Policía Nacional. ¿Cómo interpretar desde la función electoral estos temas que están afectando sin duda al componente social ecuatoriano? Bueno, obviamente no mirar lo que corresponde o lo que es parte del mundo electoral en el cual nosotros desarrollamos nuestras actividades. Pero no puede dejar de tampoco, como ciudadano, tener una opinión. Claro que que sí. Todos estos asuntos son parte de un estado de corrupción que nos está afectando a todos en el país. No es posible la desfachatez, por llamarlo de alguna manera, la frescura o la forma como se hacen ciertas cosas. Hay situaciones que han sido secreto a voces en este país y que nunca han merecido la atención por parte de la justicia, por parte de quienes le correspondía investigar, y lamentablemente se ha permitido que esto se vaya dando y que hoy pues todos tengamos vergüenza ajena por esta desfachatez, como dije hace un momento, con la que actúan estos delincuentes. Claro que sí, ingeniero Pita. Entre estos casos que se están investigando, que estarían relacionados a eventuales actos irregulares y de corrupción, figura, por ejemplo, la participación de un asambleísta, Daniel Mendoza, que está involucrado en una trama eventualmente de corrupción. Y también hemos conocido en el transcurso de los últimos días la posibilidad de la existencia de un movimiento político que sería o que estaría a cargo del asambleísta Daniel Mendoza y que fue registrado e inscrito desde el año anterior. ¿Qué información se tiene sobre este tema y esta existencia de este movimiento político relacionado al asambleísta ahora investigado? En el campo electoral, el asunto del movimiento al cual usted está haciendo referencia es un tema que nos llamó la atención. A mí en lo personal me llamó la atención la celeridad con la que se conocieron, se aprobaron firmas, se registraron una serie de actividades a nivel del Consejo Nacional Electoral para la aprobación de este movimiento. En lo personal también existía ciertas certezas, por llamarlo de alguna manera, de que efectivamente guardaba esto relación con el asambleísta Mendoza. Consecuente con la inquietud que estamos mencionando, de alguna manera mirábamos con detenimiento cómo se daba la oportunidad para que este movimiento sea aprobado, justo cuando se dio el juicio político a la presidenta de la institución. Hoy, y confieso que muchas de las denuncias que se están haciendo públicamente por parte de un medio periodístico digital nos ha cogido de sorpresa. Pero sí es cierto también que habían ciertas evidencias de la importancia que tenía el asambleísta Mendoza o su influencia en ciertas decisiones que se tomaban. No podemos olvidar, por ejemplo, el hecho de que el padre del asambleísta Mendoza fue aprobada su candidatura, a pesar de que hubo un informe negativo por parte de la delegada del Consejo Nacional Electoral en Manabí, que establecía que no se había cumplido con el trámite de democracia interna. No obstante aquello, quienes hacen la mayoría en el Consejo Nacional Electoral aprobaron esa candidatura. Eso, desde mi punto de vista, fue irregular. Posteriormente, ya en la Asamblea, cuando se produjo el juicio político, pues todos pudimos ver, todos
todos fuimos testigos de cómo el manejo de los votos a última hora permitió pues que el juicio político no pase al pleno. Ojo, quiero ser enfático, no significaba que con esto ya el juicio político estaba cerrado y que la presidenta iba a ser censurado. No, iba a pasar al pleno para que tenga otra instancia en la cual se iba a tramitar esta situación. Pero claro, fue bloqueado en ese momento con los votos con la ausencia del asambleísta Mendoza y con el voto de su suplente. Esto llama la atención, definitivamente que sí. Vicepresidente Pita, solamente para tener una mayor claridad en torno a este tema, sería importante dejar claro a la ciudadanía qué es lo que ha pasado con este movimiento político, con esta organización política en el transcurso de los últimos meses, de los últimos años. Según declaraciones de la propia presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint, el asambleísta Mendoza es parte de un movimiento provincial, según lo dijo ella, con la denominación de esta organización política que se llamaba Mejor EC y que era de carácter provincial. Mendoza, decía la presidenta, es su presidente y fue reconocido y recibió personería jurídica el 18 de mayo del 2018, cuando el CNE estaba presidido por Nubia Villasís. Eso lo dice hace pocos días la presidenta del CNE, Diana Tamaint. Pero también menciona que el 21 de enero de este año, Mejor EC, esta organización política que figura muy vinculada a Daniel Mendoza, pide cambiar su nombre y deja de llamarse Mejor EC y pasa a llamarse con el nombre de Amigo. Cumple las firmas, estatus, directivas. Y el 3 de febrero de 2020 el CNE inscribe a Amigo. Debemos entender que este movimiento político llamado Amigo está vinculado directamente a Daniel Mendoza. Las pruebas que han sido presentadas nos llevan a pensar definitivamente que sí. Ayer me enteraba, por ejemplo, que investigando el medio periodístico que ha hecho la denuncia pertinente sobre esta situación, de que el teléfono de la organización política pertenecía a al chofer del asistente que hoy está preso del asambleísta Mendoza. Y por supuesto, insisto en temas relacionados a que todos conocemos la influencia que el asambleísta Mendoza ha tenido en el Consejo Nacional Electoral. Como dije en su momento, el padre del asambleísta fue aprobada su candidatura sin pasar por el proceso de democracia interna, por decisión de la mayoría. Posteriormente, una persona de mucha confianza del asambleísta Mendoza fue designada para un cargo importante institucional, un cargo de confianza muy importante institucional, y fue dado de baja cuando se evidenció su vinculación con la organización política del expresidente Correa. Y había sido promovida por el asambleísta Mendoza y que después ha terminado siendo gerente de un hospital de Manabí. Estas situaciones son las que nos hacen alertar respecto a esta vinculación. Y claro, cuando se produce el juicio político y se dan las cosas como se dieron, tenemos nosotros la altísima preocupación de que hubiesen existido estas relaciones indebidas, por supuesto, porque uno no espera que un asambleísta tenga este tipo de decisiones y de actitudes, más allá de que la justicia se aclare, las cosas sean legalmente transparentes, se haya podido dar pues esta situación de que un voto haya podido ser negociado en un momento dado a cambio de, por ejemplo, esta situación. Ingeniero Pita. Aprobar una orden. Ingeniero Pita, y frente a estas circunstancias que son muy delicadas y que atañen estrictamente a la función electoral, ¿qué se va a hacer? Lamentablemente no podemos nosotros hacer nada, más allá de una decisión que se tomó en un momento dado por parte de la mayoría. En lo personal, yo quiero ser enfático, yo no aprobé por la aprobación de esta organización política. A mí me preocupó en su momento la celeridad con la que se dio trámite a todo esto. Me preocupaba el que siendo un movimiento de carácter nacional, lo cual implicaba una recolección de firmas en todo el país, no se haya podido, lo hayan podido hacer en tan poco tiempo. Me preocupaba el hecho de que si las firmas habían sido auditadas en una forma profesional, como lo tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral, no tenía conocimiento quién hizo y en qué momento hizo el Consejo Nacional Electoral esa auditoría de firmas y revisión de firmas.
por lo tanto me abstuve de votar. ¿Qué podemos hacer? Las manos están, en este momento la situación está en manos de la Contraloría General del Estado. El asambleísta Flores ha pedido a Contraloría General del Estado que haga un examen de esta situación. Si se demuestran irregularidades, por supuesto será dada de baja esta organización política. Pero, mientras tanto, de forma autónoma, el Consejo Nacional Electoral no podría decidir el futuro o la permanencia o la presencia en el ámbito político electoral de esta organización, que no sé si esté cumpliendo con la normativa establecida en el país en materia electoral, pero que sí al momento registra ciertos cuestionamientos por su vinculación con un asambleísta que ahora es investigado por presuntos actos de corrupción. Lamentablemente, esta documentación que reposa en la institución no está a disposición de quienes somos los consejeros de la misma. Una forma de aclarar esto sería que toda esta documentación, todos estos informes, tengamos nosotros la posibilidad como consejeros de mirarlos. Podamos mirar las fichas con las que se recogieron firmas para ver si efectivamente las firmas respaldaban ese movimiento o no fueron las firmas que respaldaban otro movimiento que fue al final del día se dejó de lado. Por lo tanto, nosotros como consejeros podríamos hacer una investigación desde nuestras propias oficinas para saber la idoneidad y si se hicieron las cosas en una forma correcta. Pero eso es una decisión que está en manos de la máxima autoridad de la institución. La otra situación es simplemente esperar que Contraloría termine su trabajo y que si lo hace, porque simplemente existe una petición y no conocemos si Contraloría ya se ha pronunciado al respecto, para saber en profundidad qué se va a hacer. Por lo tanto, insisto y recapitulo, si la autoridad máxima de la institución tiene la decisión de aclarar esto, que nos permita a nosotros, consejeros, mirar todo el expediente en profundidad, de tal manera que podamos hacer un juicio de valor sobre cómo se hizo el trámite. Ok, ingeniero Pita. Bueno, hay otro tema también que está un poco generando expectativa y que próximamente también habrá que tomar una decisión frente a ello. El 7 de febrero del 2021, los ecuatorianos debemos acudir a las urnas para las elecciones generales. Pero frente a ese escenario y cómo se encuentran las condiciones y la realidad al momento que estamos viviendo en medio de una emergencia sanitaria, es posible que se tengan que tomar ciertas modificaciones para cumplir con ese derecho constitucional. ¿Qué es lo que se está pensando hacer desde el interior del Consejo Nacional Electoral para que los ecuatorianos podamos llegar a las urnas bajo las medidas de seguridad necesarias y cumplir con este derecho? Personalmente venir insistiendo en la necesidad de reformar ese calendario electoral. Ese calendario fue hecho sobre la base de una situación del país normal, en la que las condiciones de vida de los ecuatorianos no habían sido afectados por la pandemia ni toda esta situación de cuarentena. Hoy el país, después de una paralización de más de 2 meses, recién está parcialmente retomando sus actividades. Dicho eso, yo he considerado y he sido persistente en decir que ese calendario tiene que ser reformado, porque tiene fechas como, por ejemplo, le menciono una, 14 de este mes vence el cambio de domicilio y 19 de este mes vence la elaboración, tener el padrón listo. Eso no puede ser posible porque sería restringir el derecho de ecuatorianos de poder intervenir cómodamente en el próximo proceso electoral porque no se han cambiado su domicilio. Y de ahí para adelante hay una serie de actividades que las organizaciones políticas van a tener que cumplir que están demasiado complicadas en el tiempo que está establecido en el calendario. Pero mire usted, ayer se realizó un consejo consultivo de organizaciones políticas y todas las organizaciones políticas han demandado que el Consejo Nacional Electoral revise ese calendario, a efecto de ajustar los plazos en una mejor forma que se pueden hacer sin afectar las fechas topes y las fechas hitos. ¿Qué significan esto? Las fechas de posesión de nuevas autoridades. Por lo tanto, esa es nuestra obligación hacerlo, que lamentablemente no ha querido ser atendida por la mayoría del Consejo Nacional Electoral y que hoy, por presión de las organizaciones políticas, recién entiendo que van a querer mirar ya en profundidad si es posible o no, que si es posible en mi concepto, ajustar ese calendario para permitir actividad. No se ha decidido, por ejemplo, cuál es el sistema de elección que vamos a llevar, cuál es el sistema de votación. Ajá. Luis Bertón
Luis Verde Soto y Enrique Pita hemos sido persistentes insistentes en una alternativa, voto telemático, que es a distancia, y el voto presencial. Hemos considerado que es el mejor, porque así usted, yo y muchos ecuatorianos que tenemos acceso a Internet y podemos hacerlo, nos empadronamos y hacemos el uso de esa posibilidad. Y en aquellos sitios en los que no hay Internet o las personas no se sienten cómodas utilizando ese recurso, pues van a utilizar la votación presencial. Eso permite disminuir el número de personas que van a un recinto electoral y obviamente las consecuencias de contaminación, etcétera, etcétera, y de contagio. Claro, la propuesta que ustedes están planteando es una propuesta híbrida, entonces, la que está apoyando usted como vicepresidente del Consejo Nacional Electoral y que cuenta con el apoyo del consejero Luis Verde Soto. Hacer una parte, cumplir con esta obligación del voto de manera presencial y otra vía telemática. Pero también hay consejeros, por ejemplo, la propia presidenta Diana Tamaint y el vocal José Cabrera, que plantean la posibilidad de llevar a cabo una votación segmentada en 3 días. Durante 3 días, la población de forma progresiva debería llegar a las urnas para cumplir con este derecho al voto. La noticia, mi amigo, es la siguiente. Luis Verde Soto y yo hemos decidido no seguir impulsando esta iniciativa por una simple razón. La ciudadanía y las organizaciones políticas no tienen confianza en esta iniciativa. Desconfían del Consejo Nacional Electoral manejando un proceso tan delicado. Eso nos lleva a pensar que mejor es no hacer algo porque no existe la decisión interna de la institución. Usted no puede poner a dormir un proceso tan delicado como es el voto telemático con el enemigo si no hay la decisión institucional y hay la desconfianza de la ciudadanía y las organizaciones políticas de esa institucionalidad y de quienes manejan la institución. Obviamente no es un sistema o una alternativa viable. Por lo tanto, la hemos nosotros retirado y ha quedado la posibilidad, que es la que hoy creo se va a comenzar a manejar hasta tomar decisiones finalmente, es hacerla en un solo día, pero aumentando los recintos electorales, porque tampoco se puede hacer en 3 días, va en contra de la ley y también tiene serias cuestionamientos sobre la parte de seguridad y obviamente sobre los costos finales. De acuerdo. Pero hacerla en un día. De acuerdo, queda claro entonces. Lo que sí se podría hacer es un reajuste del calendario electoral que eventualmente podría modificar la fecha de votaciones que está prevista para el 7 de febrero. ¿Se podría modificar esa fecha? Totalmente sí, se puede. ¿Cuánto más se podría postergar? Porque el 24 de mayo del 2022 habría que ya posesionar a las nuevas autoridades. Esas son las fechas hitos que no se pueden mover. Usted tiene que organizar un proceso manteniendo los plazos para que cumpla con el proceso de tal manera que ya tenga declarados los ganadores y quienes son elegidos por el pueblo ecuatoriano para ocupar la función en las fechas en las que están establecidas en la Constitución. Hoy, como está establecido el calendario, sí se puede ajustar de tal manera que se mejoran los días para la actividad no solamente institucional, sino la actividad propia de las organizaciones políticas. Y eso es algo que ayer ha sido reclamado por las organizaciones organizaciones políticas y posiblemente recién ahora quienes rigen los destinos de la institución, quienes hacen mayoría, han tomado la decisión de atender eso que nosotros, Luis Verde Soto y Enrique Pita, hemos venido persistentemente insistiendo, obviamente sin éxito. Muchas gracias, ingeniero Pita, por la información compartida. A sus órdenes, buenos días. Gracias, buen día también para usted. Agradecemos al ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, por ofrecernos información relacionada a la existencia de una organización política que tiene vinculación con el asambleísta Daniel Mendoza, actualmente investigado por presuntos actos de corrupción, y también esta organización interna que se debe llevar a cabo en el Poder Electoral para garantizar la realización de los comicios el próximo 7 de febrero de 2021.